¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavón J quien les habla con un nuevo video. Y como acaban de ver y de seguro ya saben, para estas alturas han anunciado la tan esperada temporada 2 de Gods Unchained. Junto al video nos dieron algunos detalles y más info que ha salido con el paso de los días. Así que voy con el intro y regreso. Bien amigos, creo que varios esperábamos alguna declaración por parte del equipo de GOTS acerca de la siguiente temporada. Hoy por fin y por lo menos nos han dado algo. Y quiero enfatizar en que digo por lo menos porque si bien ya tenemos a la orden alguna información interesante, como verán a continuación aún no hay fechas de nada. Me refiero, claro está, a fechas concretas. Que nos digan la temporada arranca en tal día. No, de eso no hay nada por ahora. Lo que sí tenemos son algunos adelantos respecto a lo que nos espera en la venidera campaña, empezando porque esta tendrá por nombre Horizontes Lejanos o Far Horizons para los angloparlantes. En el lore, tal parece, seguiremos con la historia de la banda del lobo del último miniset con el mismo nombre y Zaeriel, anterior dios de la luz. Habrá un rediseño de los dioses, concretamente entiendo yo de los recuadros donde están los dioses cuando los jugamos, que según publicaron en redes este rediseño mostrará la dualidad de los dominios. No me queda claro qué significa esa cita, pero ojalá tengamos la opción de elegir diferentes retratos para los dioses con los que queramos jugar. Lo que sí nos han soltado son ilustraciones de cómo lucen ahora algunos de estos dioses. Unos no cambiaron mucho, pero a otros sí les dieron un nuevo enfoque completamente. Y bien, aquí está lo importante respecto a la jugabilidad, y es que habrá nuevos poderes de dioses. Entiendo que no es que añadirán poderes más los ya existentes, sino que reemplazarán los que hemos visto hasta ahora por otros, o en el peor de los casos modificarán los actuales para que hagan cosas totalmente distintas. Esto por supuesto debería ser un golpe a la mesa del meta, algo que cambiaría la jugabilidad sin necesidad de añadir un nuevo set, aunque ya hace falta y también lo mencionaron. Eso sí, sobre el nuevo set todo fue muy por encima a mi parecer. Lo que dijeron es que pronto llegará junto con nuevas mecánicas, lore y personajes, pero no hay mayores detalles, lo cual me parece una lástima porque al fin y al cabo lo que todos esperamos más que nada son esas nuevas cartas. Ojalá que llegue pronto la nueva expansión y que no les dé la graciosa idea de lanzar otro mini set en el camino, por favor. También el equipo de GOTS mencionó que tendrán un nuevo programa de creadores de contenido y alianzas, pero de esto poco y nada, a decir verdad. Creo que solo lo añadieron para hacer más grande, más robusto el anuncio que hicieron a través de Twitter. Por Discord han estado soltando algunos detallitos también, más que todo relacionados al lore, pero hace poco revelaron una nueva keyword. Y ojito con esto, ya saben, esta se llamará Mana Surge o Mana Surge X, no me queda claro aún. Su aplicación será de lo más curiosa y reza así: gasta X cantidad de maná en cartas o poderes de dioses en un solo turno, ojo con esto también, teniendo esta carta en tu mano para darle un bonus a su efecto. O sea, estas cartas con Mana Surge estarán orientadas a recibir efectos adicionales dependiendo de si gastamos maná antes de jugarlas. Me parece que al menos en teoría está bastante bien, pero hay que verla en la práctica y bajo qué criterios aplican a cuál tipo de cartas. En fin, gente, son novedades, peor es nada. Desafortunadamente el equipo de GOTS tiene esta costumbre de hacer anuncios en los que anuncian que anunciarán anuncios. Es una cosa un poco molesta, pero también eleva un tanto las expectativas. Están trabajando duramente para esta venidera segunda temporada y ojalá nos sorprendan a todos en el buen sentido. ¿A ustedes qué les ha parecido esto? Yo resumo mi opinión en que les deseo
deseo lo mejor y espero lo peor. Por el momento no me haré grandes esperanzas, pero quiero que lo que venga haga de este juego, si es posible, uno de los mejores TCG de la actualidad. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, les invito a dejarme su pulgar arriba, que eso me ayudaría un montón. Y si quieren también déjenme su comentario por acá para saber su opinión. Por acá les habló Pavón J. Nos vemos en la próxima ocasión.